desarrollar un tema llamado revoluciones burguesas, que es el tema que más viene en el examen. Este tema se desarrolló hace algunos días aquí en la academia, en el ciclo de amanecida, ¿ya? Me imagino que muchos de ustedes no pudieron venir a este ciclo, muy bien, por la distancia, pero el día de hoy vamos a desarrollar esta temática. Sí. Muy bien, claro, el más macho, ese soy yo. Muy bien. Y a ver, vamos a desarrollar esos temas que son recurrentes en examen de admisión, que son los temas de revoluciones burguesas. Así que empezamos. Muy bien. No sé quién puso la bandera LGTBI por ahí, pero comenzamos. La Ilustración es un movimiento de renovación intelectual burguesa. Este movimiento aparece en el siglo XVIII, se desarrolla a lo largo de este siglo. El siglo XVIII es llamado el siglo de las luces. Y el movimiento llamado Ilustración tiene su importancia en la crítica al antiguo régimen. Llamamos antiguo régimen al orden económico, político y social que surgió durante la Edad Moderna. ¿Qué caracteriza al antiguo régimen? En lo político hablamos de gobiernos absolutistas. La Ilustración rechaza el absolutismo, por esto del centralismo o concentración del poder únicamente en la figura del rey. En el plano económico, el antiguo régimen se caracteriza por una economía de tipo rural y mercantil. Una economía rural, una economía dominada por las actividades agropecuarias, una economía con fuertes rezagos feudales. Y en el plano comercial, una economía fuertemente intervenida por el Estado, bajo los principios del mercantilismo, monopolios, privilegios comerciales, estricto control estatal sobre los precios de los bienes y servicios, etc. Y por otro lado, una sociedad de antiguo régimen es una sociedad de estamentos, una sociedad de privilegios, donde estos privilegios derivan de tu linaje. En una sociedad de estamentos existen tres grupos sociales, básicamente nobleza, primer estado, clero, segundo estado, y estado llano, que es el pueblo formado por campesinos y burguesía. Los privilegios únicamente se limitaban a la nobleza y el clero, quienes no trabajaban, no pagaban contribuciones, no podían ser juzgados en tribunales civiles comunes, así que contaban de diversos privilegios. La Ilustración critica a estos tres grandes elementos y propone un nuevo orden social basado en la razón. Aquí tenemos, chicos, la importancia de la Ilustración, y esa ideología será la ideología que impulse la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, y el liberalismo se propaga en Europa durante la era napoleónica. Así que esa ideología va a tener impacto en estos tres grandes acontecimientos. Muy bien, ahora, ¿qué caracteriza la Ilustración? El liberalismo. Esta ideología aparece en Inglaterra a partir de las ideas de John Locke. Y el liberalismo es la ideología que surge para defender al individuo frente al Estado. Se caracteriza por la defensa de los llamados derechos naturales o libertades individuales.
¿Cuáles son esos derechos naturales? Esos derechos naturales son la libertad, la propiedad, la vida y la búsqueda de la felicidad. Voy a escribirlos en, básicamente, iniciales. Derecho a la vida, V, nadie puede atentar contra tu vida. Derecho a la libertad, con L, nadie puede despojarte de tu libertad, se prohíben los arrestos arbitrarios. Derecho a la propiedad, nadie puede despojarte de tus bienes adquiridos producto de tu esfuerzo personal. Y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Estos 4 derechos son considerados inalienables. ¿Y qué significa inalienable? Primera pregunta que hago a nuestro plantel. Primera pregunta que hago a nuestro plantel. ¿Qué significa inalienable? Exacto, Egma. Algo a lo que no puedes renunciar, algo que es inherente, algo a lo que no puedes, que no se te puede despojar. Está preguntando Marjorie, ¿qué diferencia hay entre una república unitaria y una república federal? Francia es el ejemplo de república unitaria, una república con un solo estado. Y los Estados Unidos son el ejemplo de república federal, una república con más de 50 estados con amplios márgenes de autonomía. El Perú es una república unitaria, por ejemplo, una república, un solo estado. Muy bien, listo, han respondido. Y ahora sí, debes saber de que las propuestas liberales son diversas. ¿Qué proponen en lo político? La división de los poderes del Estado en contra del centralismo monárquico. Ellos proponen poderes del Estado divididos y autorregulados entre sí. Y hago una pregunta a la gente del chat. ¿Quién propuso la tripartición de los poderes? El Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Quién respondió primero? Cristel. El barón de Montesquieu, Charles de Secondant. Muy bien. Acá tenemos al barón, como yo, pero con V, ¿no? En mi caso. De Montesquieu. Muy bien. Otra propuesta ilustrada es la no intervención del Estado en la economía, lo que se llama libre mercado. La riqueza de un país debe ser creada por el sector civil y no por el Estado. El Estado solamente debe limitarse a garantizar la libre competencia y promover la inversión privada y extranjera. Muy bien, chicos, ¿quién fue el primero? Comienzo a leer. En proponer el libre mercado. Fue el mismo que decía que la riqueza de un país depende de la agricultura y de la naturaleza. ¿De qué autor estamos hablando? Padre de una corriente llamada fisiocracia. ¿De quién estoy hablando? Respondió primero. Muy bien, muy bien. Acá en el chat respondió primero Daisy, François Quesnay. Pero la propuesta más elaborada de libre comercio, bueno, para la época la desarrolla Adam Smith, padre de la escuela clásica, padre del liberalismo económico, ya que el padre del liberalismo político es John Locke. Muy bien. Ahora, ¿quién propuso, o mejor dicho, una propuesta ilustrada es la igualdad jurídica? La igualdad ante la ley, y es algo en lo que yo creo fervientemente. Creo que, y es mi opinión personal, esa es la única igualdad a la que podemos aspirar legítimamente. Porque eso de la igualdad social y de riqueza, para lograrse, tendría que atentar contra tus derechos individuales, como por ejemplo tu derecho a la propiedad, ¿sí? Así que esto de la igualdad social para mí es una quimera. La única igualdad a la que podemos aspirar sin atentar contra tu libertad individual
es la igualdad jurídica y que cada quien cree su riqueza en base a su talento personal. Muy bien, pero esas son opiniones personales, hago esa aclaración. Muy bien, listo. Otra propuesta ilustrada es el Estado laico. Separación del Estado y de la Iglesia, que la fe sea un asunto individual y que las ideas religiosas o de confesión alguna no intervengan ni tengan influencia en la administración pública. Yo te pregunto, ¿en el virreinato del Perú había Estado laico, verdadero o falso? ¿Qué responderías? ¿Verdadero? Falso. En el virreinato tenías que ser católico y si no eras cristiano, confeso, había una institución que te perseguía, que era la Santa Inquisición. Se obligaba a la población nativa a adoptar el catolicismo y si cuestionabas los fundamentos de la fe católica eras hereje y eras procesado. El virreinato peruano era un estado conventual, completamente opuesto al estado laico, que recién se establece en el Perú desde 1915, porque antes del 15, para ser funcionario del Estado peruano, de la República, debía ser católico. Así que la libertad de culto se impuso recién en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, República Aristocrática. Muy bien, listo. Y ahora pasemos a otra propuesta ilustrada. La concepción bondadosa del hombre, la teoría del buen salvaje, expresada en la frase el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Quién es el defensor de esa doctrina? Bueno, su abanderado se llama Jean-Jacques Rousseau. Rousseau en su obra, muy bien, El contrato social, decía que la sociedad se forma a partir de un pacto social, que si un rey atenta contra los derechos individuales de sus súbditos, se convierte en tirano y el pueblo tiene derecho a resistir la tiranía a través de la insurrección. Rousseau dice que la insurrección es un derecho popular, ya que el origen de la soberanía también es popular. El rey es rey por designación popular y no de Dios. Es la propuesta de Rousseau. Muy bien. Y hay más propuestas de la Ilustración, como la primacía de la razón, que creo está implícito en todo esto, el espíritu crítico. Y hablando de críticos, el autor más crítico de la Ilustración se llamó François-Marie Arutte. ¿Quién puede decirme cuál es el seudónimo de François-Marie Arutte? Voltaire. Excelente, ya lo escribo también aquí Cristel. Voltaire, el mayor crítico del antiguo régimen. Su obra cumbre se llama El Cándido, donde critica a una rama de la teología llamada la teodicea. Bueno, eso ya es entrar en cuestiones complejas, pero es el autor más anticlerical de todos y el mayor crítico del antiguo régimen. Terminó en la Bastilla un par de veces por escribir en contra del gobierno. Su primera obra fue un ensayo crítico sobre la regencia de el rey Luis XV, lo que le valió una prisión. El mayor aporte de la Ilustración fue la enciclopedia, texto editado por dos famosos personajes que son Denis Diderot y Jean d'Alembert. Muy bien, con eso hemos terminado el repasón de ideas ilustradas. La Ilustración en Alemania se llamó criticismo y surge por la figura del famoso Immanuel Kant, quien logra fusionar la tendencia racionalista y empirista en la opción criticista. Muy bien, vamos a la independencia de los Estados Unidos. Independencia de las 13 colonias. Profe, Dime. el despotismo ilustrado no viene mucho, ¿no? No, y no le estamos colocando aquí porque no es un tema que venga mucho. Ya lo hemos hecho en el ciclo intensivo, En el ciclo intensivo
dedicamos un tema exclusivo al despotismo ilustrado. Muy bien, pero te digo que es el sistema que buscaba conciliar absolutismo y con algunas propuestas ilustradas. Muy bien, pasemos a la independencia de las 13 colonias. Y ahora sí, empecemos. Ya. Los Estados Unidos, antes de ser un Estado soberano y la potencia hegemónica que es hoy en día, eran 13 colonias inglesas ubicadas en Norteamérica. Estas 13 colonias rompen con la colonia de Gran Bretaña, rompen con su metrópoli, que era Gran Bretaña, para formar un Estado independiente llamado Estados Unidos de Norteamérica. Este proceso se inicia en el año de 1773 y acaba en 1783. Es una revolución burguesa, al igual que la Ilustración, y es importante porque fue la primera descolonización del mundo. ¿Qué significa esto? Era la primera vez que una colonia, a través de la violencia revolucionaria, lograba romper con su metrópoli para formar un Estado independiente. Producto de esta independencia nace la primera república liberal y democrática del mundo. Una república federal, ciertamente. ¿Y por qué digo que es liberal? Porque van a plantear una división de sus poderes. Van a redactar un documento valioso. La primera constitución del mundo, la constitución de 1787. Hijo mío, debes saber de que en Estados Unidos el gobierno no recae en la voluntad arbitraria de un individuo. Hablamos del imperio de la ley, el imperio de la Constitución. Y esta Constitución establece una república federal para Norteamérica. Una república dividida en múltiples estados. Ya está, pin. Ahora, ¿cuáles son las causas para la independencia de Estados Unidos? Durante la llamada Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña, la metrópoli, derrotó a Francia. Le quitó Canadá. Gran Bretaña ganó, pero el gasto militar fue enorme. Para poder recuperarse de este enorme gasto militar, a pesar de que ganó, Gran Bretaña requería grandes recursos y decidió incrementar los impuestos a sus territorios coloniales. Les incrementó los impuestos, pero no le otorgó derechos políticos. Por ejemplo, vamos a poner incremento de impuestos. ¿Qué impuestos se van a incrementar? Por ejemplo, tenemos el impuesto al timbre, que es el impuesto a los sellos reales, sellos que se colocaban en documentos para darle validez en revistas, contratos, etc., libros. Tenemos el impuesto al azúcar, también llamado Sugar Act, impuesto a la melaza, que era un producto de importación. Pero había un impuesto al consumo. ¿Qué producto era el más consumido por las colonias, chicos? Muy bien, el té, un impuesto al consumo. Esto generó protesta social y los colonos se rebelan por su falta de representación parlamentaria. Los colonos decían de que era injusto que paguen todos los impuestos sin que se les extienda el derecho de representación. Esto quedó grabado en una famosa frase, algo así como taxation without representation is tyranny, más o menos como tributación sin representación es tiranía. Es la frase
con la que los colonos exigían representación parlamentaria. Otro de los eventos terribles fue la masacre de Boston, donde el ejército británico, los chaquetas rojas, abren fuego sobre la población matando a 8 personas que protestaban ante el incremento tributario frente a la Casa de Aduanas. Este terrible suceso es un ejemplo de los abusos de la corona contra la población colonial, y todo el proceso va a estar influenciado por ideas liberales, por supuesto. Hago una pregunta al grupo. ¿Con qué evento comenzó la independencia de los Estados Unidos? Chicos, les estoy leyendo. ¿Con qué evento comenzó la independencia de los Estados Unidos? Muy bien, lo respondió primero Daisy, el motín del té, también llamada fiesta del té de Boston. El motín del té. Un grupo de colonos, patriotas, disfrazados de indios, asaltan los barcos de la Compañía Británica de Indias Orientales y 250 cajas de té la lanzan al mar, haciendo que Gran Bretaña pierda con este evento casi 2 años de presupuesto. Gran Bretaña, furiosa, castiga a Boston, ordenando el acuartelamiento de sus tropas. ¿Qué hacen las colonias? Se unen para hacerle frente al despotismo en una asamblea llamada los Congresos de Filadelfia. ¿Y qué pasó en el primer Congreso de Filadelfia? En el primero se ordena la suspensión del comercio. Gran Bretaña, no vamos a comercializar contigo hasta que no se libere Boston. Se anuncia la suspensión del comercio y le dicen a Gran Bretaña, cualquier ataque a una colonia será considerado un ataque a todas. Nace el concepto de Estados Unidos frente al despotismo. Y Gran Bretaña envía a sus tropas y se da la primera batalla por la guerra de independencia. Les leo, ¿cuál fue la primera batalla por la independencia de los Estados Unidos? A ver, me escriben, lo respondió muy bien David. La batalla de Lexington. Muy bien. Lexington, no Lazy Town. Un chibolo me dijo la batalla de Lazy Town y estaba pensando en Sportacus seguramente, ¿no? Muy bien. Tras esta victoria de los chaquetas rojas, en el segundo Congreso de Filadelfia, el segundo, se declara la guerra y la independencia. Y se llama a George Washington, que termina siendo el primer presidente de Estados Unidos, y este derrota a los ingleses en la batalla de Saratoga. Esta victoria sorpresiva, porque nadie esperaba una victoria de las colonias, hizo que muchos países intervengan a favor de los Estados Unidos. Y pregunto, ¿qué país de Europa intervino a favor de los Estados Unidos? Francia. Excelente, Francia, pero también España y Holanda. España y Holanda para hacerle daño al Imperio Británico. Y la batalla que cerró este proceso de independencia es la batalla de Yorktown. El tratado de paz que cierra este proceso es la paz de Versalles. La Constitución de los Estados Unidos se redactó en una asamblea llamada Convención de Filadelfia. Y esta es la única constitución que ha tenido Estados Unidos en toda su historia, lo que habla de la fortaleza de sus instituciones que se mantienen ante cualquier coyuntura. Fue un repaso violento de la independencia de los Estados Unidos y llegamos a la mitad de clase, por favor, equipo de producción. Llegamos a la mitad de clase con la Revolución Francesa. Muy bien.
ver, chicos. Y un alumno me dice, profe, es imposible resumir Revolución Francesa en 10 minutos y hacer todo esto. No se puede, sí se puede. Y quien diga que no, pues son mariconadas, chicos. Tenemos todo el poder para hacerlo. Y ahora sí, muy bien. Pasemos a la Revolución Francesa, que se inicia en 1789 y acaba en 1799. También es una revolución burguesa y fue la revolución que puso fin al antiguo régimen. Excelente. Esta revolución trajo cambios enormes para Francia. Primer cambio. Francia dejó de ser una monarquía absoluta para convertirse en un Estado liberal. Al terminar la revolución, Francia era una república con constitución y con división de los poderes. Muy bien, gracias a esta revolución, Francia abandona la economía mercantil con rezagos feudales y adopta el modelo de libre comercio que permitirá su desarrollo capitalista. Muy bien. Esta revolución eliminó los estamentos y permitió que en Francia se establezca la sociedad de clases como actualmente tenemos. Nosotros somos una sociedad de clases donde somos iguales ante la ley, pero distintos socioeconómicamente, pero iguales ante la ley. Igualdad jurídica. El rey derrotado fue Luis XVI de la dinastía de Borbón y la reina derrotada se llamó María Antonieta de Habsburgo. Chicos, ¿qué defecto tenía María Antonieta? El peor defecto femenino. A ver, chicos, ¿qué defecto tenía? Muy bien, ahí Emma lo está diciendo, infiel, dice David. Hijo mío, supéralo, por favor, supéralo. Es más, no es un defecto, al contrario, puede ser beneficioso en ciertas coyunturas. A ver, derrochador, sí, eso, derrochadora. Se gastaba el dinero del presupuesto francés en un montón de frivolidades. Madame Déficit, la señora hiperinflación. ¿Cuáles son las causas para la Revolución Francesa? Chicas, les toca a ustedes. ¿Cuál es el peor defecto de un varón que tenía Luis XVI? Chicas, peor defecto de un varón. David dice que no tenemos. Mario le dice también infiel. Supéralo, Marjorie, por favor, hija mía, supéralo. Solo había mi foto, dice David. Tiene la foto de un perro. Ok. A ver. Sí, tiene la foto de un perrito, pues, ¿no? Muy bien. Disfunción, dice. Dice. Ay, Dios mío. El peor defecto de un hombre es no tener carácter, ser un pelele, ser un cosito mandado. Hijo mío, y ese es el defecto de este rey. Luis XVI, con su falta de carácter, representa la crisis del absolutismo. La causa económica es la crisis financiera. ¿Y por qué en Francia estaba en crisis? Por sus derrotas militares, como en la Guerra de los 7 años, donde perdió Canadá. También influyen factores medioambientales. El descenso de las temperaturas en un invierno terrible hace que la producción agrícola decaiga, dándose una crisis agrícola llamada la crisis del trigo, que elevó exorbitantemente el precio del pan, lanzando a los campesinos a la miseria que debían asaltar panaderías y molinos.
Sin embargo, el suceso que determinó la bancarrota francesa, y voy a colocar acá la bancarrota, fue cuando Francia interviene en la independencia de los Estados Unidos porque le presta a esta naciente nación casi 5.000 millones de francos, dinero suficiente para alimentar a su pueblo por 2 años. Así que chicos, acá se da la bancarrota francesa. La causa social es la terrible desigualdad estamental. Vean la caricatura de la pregunta número, vean la caricatura de la pregunta número 10. Vas a hacer, mi amigo Anthony ha puesto Ollanta con H, no seas malo, no seas malo. Muy bien. En la pregunta 10 vas a ver una caricatura de un hombre muy flaco que representa al Estado llano con el rey, un eclesiástico y un noble, todos montados sobre ellos. ¿Qué significa? Que el Estado llano con sus impuestos debe mantener al Estado, a la nobleza y al clero. Una caricatura de la terrible desigualdad estamental. Muy bien. Listo. Ah, y va lenguaje, lo máximo. Ya está. Chicos, y todo esto influenciado por las ideas liberales. Hablemos de las asambleas y los sucesos más famosos de esta revolución. El ministro de Economía, Necker, ministro de Economía, propone la convocatoria de los Estados Generales, que es el Parlamento de París. Y en este Parlamento propone extender el cobro de tributos a los privilegiados, que nobleza y clero también paguen impuestos. El Estado llano, los diputados del pueblo, tenían derecho a 600 representantes, 600 diputados en esa asamblea, eran la mayoría. Nobleza y clero tenían cada uno 300 representantes. Sin embargo, antes de la votación, para poder debatir sobre la extensión de tributos a los sectores privilegiados, intervino María Antonieta y modificó el sistema electoral de voto individual a voto por estamento. A este suceso se le llamó el problema del voto. Y a ver si me entendieron. Los 600 votos del Estado llano se reducen ¿a cuántos votos? ¿A cuántos votos se reducen? Muy bien, a 1 por estamento. Lo mismo pasaba con nobleza y clero. Pero ¿qué hacían nobleza y clero para bloquear la reforma tributaria? ¿Quién me puede decir? Muy bien, unían sus votos y siempre ganaban 2 contra 1. Ante el problema del voto, el Estado llano se separa del Parlamento y crea su propia asamblea llamada Asamblea Nacional. Se reunían en el Salón de la Pelota y en ese salón hacen un solemne compromiso. Juramos reunirnos hasta darle a Francia una constitución. Y a este suceso se le llama el juramento del SP, el juramento del Salón de la Pelota. El compromiso del Estado llano por darle a Francia una constitución. Muy bien. Después de la Asamblea Nacional viene la Asamblea Constituyente, y esta asamblea hijito redacta el documento más importante de la Revolución Francesa, el documento que establece las libertades individuales para Francia y que suprime la sociedad estamental, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Los hombres tienen derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la insurrección en Francia. El documento más valioso de la revolución. ¿Quién puede escribirme, por favor, cuál es
el suceso más simbólico, el evento más famoso de esta revolución? Por favor, el hecho simbólico, La Bastilla. la toma de la Bastilla, y el detonante de la toma de la Bastilla fue la destitución del ministro Necker. Su destitución generó la gran insurrección. Muy bien, y pasamos acá a la siguiente asamblea, llamada la Asamblea Legislativa. Dos países quieren invadir Francia para evitar la expansión de las ideas liberales. ¿Qué países la quieren invadir? Un país empieza con A, Austria, otro país empieza con P, Prusia, y Francia derrota a esos dos países en una famosa batalla. La batalla que salva el modelo liberal francés se llama la Batalla de Valmy. Durante la celebración de la Asamblea Legislativa aparece la turba de París. Ya, listo, chicos. Gente conocida como los sans-culottes. ¿Qué significa sans-culottes? Los sin bombachos, los sin calzones. Y son famosos por asaltar el Palacio de las Tullerías. Asaltar el Palacio de las Tullerías. Muy bien. Los sin pantalones, dice los... Muy bien, el asalto de las Tullerías. La siguiente asamblea se llama la Convención. Y en la Convención aparece un partido político radical, dirigido por Maximiliano Robespierre. Este partido político implanta un régimen llamado el terror. ¿De qué partido estamos hablando? Empieza con J, chicos. Muy bien, jacobinos, excelente. Y su líder, el incorruptible Robespierre, establece una dictadura terrible por casi 2 años. Pero este va a ser derrotado por una insurrección de los moderados, quienes toman el poder con un golpe llamado el golpe del 9 de Termidor, también llamada reacción de Termidor, y con eso derrotan a Robespierre. Y se establece un gobierno moderado, pero ineficiente, llamado el Directorio. Y aquí aparece un hombre de 1,68 m, chiquito, pero con tremenda ambición política. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte. Acá comienzan las campañas napoleónicas y Napoleón toma el poder con el golpe del 18 de Brumario. Con este golpe de Estado, Bonaparte toma el poder en Francia. Chicos, repasamos 3 temotas. El tema más grande ya lo hicimos. Nos quedan 3 temas menores, ciertamente, y estamos a buen tiempo, 11:05. Así que, a marcar tus preguntas, un comercial y regreso. Nos merecemos un descansito. Muy bien. Y ya, regresamos.
Ya está. A ver, chicos, ¿se me escucha? Quisiera saber si me pueden oír bien. ¿Se me escucha, chicos? Creo que no. Escucha. Ahora sí. Muy bien. Vamos a hacer eras napoleónicas, restauración, revoluciones liberales y empezamos a desarrollar el boletín. ¿Qué es lo que viene de era napoleónica? La era napoleónica es la época de hegemonía militar francesa. Francia se convierte en la primera potencia del mundo. Bueno, la primera potencia militar, gracias a la acción del general Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue primero cónsul de Francia, a esa etapa se le llama el consulado, y después de cónsul fue emperador, a esa etapa se le llama el imperio. ¿Y por qué es importante Napoleón? Porque allí donde Napoleón invadía, porque él sometió a muchos países, implementaba un gobierno de tipo liberal. Implementaba división de los poderes, una constitución, una economía de libre mercado, defensa de la propiedad privada. Así que Napoleón representa la expansión del modelo liberal. Pero habían 4 países que se oponían a la hegemonía francesa o simplemente se oponían a la propagación del modelo liberal. ¿Qué países fueron los 4 grandes rivales de Napoleón? GRAP es la memotecnia. G de Gran Bretaña, R de Rusia, A de Austria y P de Prusia. Y estos países monárquicos, en su gran mayoría, promovían la defensa del antiguo régimen y proponían la restauración del modelo monárquico. Muy bien. Napoleón llega al poder con el golpe del 18 de Brumario y Napoleón establece un régimen autoritario en lo político. Napoleón gobernó con el título de cónsul vitalicio por toda su vida, suprimió la prensa, con una policía secreta persiguió a los enemigos del régimen. Su gobierno no fue democrático, fue ciertamente autoritario, pero en lo económico fue un régimen de libre comercio. Ya está. Debes saber de que Bonaparte tiene por principal aporte el Código Civil. Y el Código Civil napoleónico es importantísimo porque defendió sobre todo la propiedad privada. El régimen de propiedad privada se defendió tremendamente durante el gobierno de Napoleón Bonaparte. Muy bien, además de establecer el divorcio civil. Ya está. Durante el imperio, porque Napoleón fue coronado emperador en el año de 1804, la coronación de Napoleón tiene un significado. Napoleón no permitió que el Papa Pío VII le imponga la corona como era la tradición de coronación que venía desde la Edad Media. Desde la época de Carlomagno, la dignidad imperial te lo otorga el Papa, pero Napoleón se autoimpuso la corona y el famoso cuadro de Luis David, que lleva por título La coronación de Napoleón, muestra a Bonaparte imponiéndole la corona él a su esposa, la emperatriz Josefina, en clara referencia al Estado laico.
la separación del Estado de la Iglesia. Muy bien. La victoria más grande de Napoleón fue la batalla de Austerlitz, llamada la batalla modelo. Pero Napoleón sufrió un revés en el mar. Y hago una pregunta al salón. Está preguntando Anthony, diferencia entre jacobinos, girondinos y fuldenses. Los fuldenses, amigo, en la Revolución Francesa proponían una monarquía constitucional, mientras que jacobinos y girondinos proponían un sistema republicano. Solo que los girondinos son republicanos moderados y los jacobinos son republicanos radicales. Los moderados promueven reformas, mientras que los jacobinos promueven el uso de la violencia revolucionaria. Los girondinos proponían una república federal y los jacobinos una república unitaria, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Y ahora sí, ya respondí la pregunta de David. Hago una pregunta a todos los demás. ¿Con qué combate naval Gran Bretaña hunde a la flota francesa y española, logrando la hegemonía en los mares y convirtiéndose en la primera potencia marina del mundo? ¿Con qué batalla Gran Bretaña logra la hegemonía de los mares? Muy bien, Trafalgar. La victoria británica en Trafalgar hace que Bonaparte tome conciencia de que no va a poder invadir a Gran Bretaña por el mar. Así que decide bloquear a Gran Bretaña a través del famoso Decreto de Berlín. Y con el Decreto de Berlín se establece el bloqueo continental. Gran Bretaña queda bloqueada continentalmente y ningún país puede traficar con este país bajo amenaza de invasión francesa. Te pregunto, ¿qué país recontra macho como yo le dijo a Francia, tú no me vas a imponer ningún bloqueo comercial, y restableció su comercio con Gran Bretaña? Excelente, Emma, Portugal, la tierra de Cristiano Ronaldo. Muy bien, pero pregunto, y Napoleón dijo, para invadir Portugal tengo que atravesar otro país. ¿Qué país tenía que atravesar? España. Y Napoleón obtiene el permiso del rey de España para atravesar ese país. Y Napoleón no solamente atravesó España e invadió Portugal, también ocupó España colocando a su hermano José Bonaparte en el gobierno. Pregunto, tras la invasión a la península ibérica, ¿qué hace el pueblo francés? Perdón, ¿qué hace el pueblo español? ¿Acepta a este monarca usurpador? No. Forman sus propias asambleas populares, asambleas locales, para asumir el gobierno del rey y rechazar el gobierno de José Bonaparte. ¿Cómo se llamaron estas asambleas locales? Se llamaron juntas de gobierno. Juntas de gobierno. La más importante fue la Junta de Sevilla. Luego las juntas se unen formando la Junta Central de Gobierno. A esto se le llamó en España movimiento juntista, que luego da paso a las Cortes de Cádiz y luego se promulga la Constitución Española de 1812, llamada la PEPA. La PEPA es el sobrenombre de esa Constitución española. Muy bien, el movimiento juntista, ¿ya? Y luego Napoleón tiene la guerra contra Rusia. Pregunto, ¿por qué Napoleón no pudo invadir Rusia, que era un país... Rusia no podía ser invadida porque era un país enorme, pero ¿cuáles son los otros dos factores que evitaron la invasión de Rusia? Por ahí ya lo dicen, el factor climático, el invierno ruso de menos 35 grados bajo cero, los soldados franceses se morían de hipotermia, de frío más de por balas,
¿Y cuál es el otro factor? ¿Qué hacían los rusos con sus propias ciudades? Muy bien, los rusos quemaban sus propios centros urbanos y destruían sus recursos para que el enemigo francés no tome ventaja de esto. A esto se le conoce con el nombre de tierra arrasada. Tierra arrasada. Finalmente Napoleón va a ser vencido en la batalla de Leipzig. Napoleón es enviado a una isla de exilio, que es la isla de Santa Elena. Luego Napoleón se libera, regresa al poder, pero solamente por 100 días. El imperio de los 100 días es la etapa final de la era napoleónica y es vencido definitivamente en la batalla de Waterloo. Muy bien, señorita, donde Napoleón es enviado a la isla de Santa Elena, donde finalmente muere. Muy bien. Nos faltan dos temitas, que son restauración y revoluciones liberales. Chicos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Pregunto. Pin. A ver. Ya está. Pasamos a la restauración. Pregunto yo. La restauración, hijo mío, es el periodo en el que se reimplanta el antiguo régimen. Ya está. En este periodo, llamada Restauración Europea, el antiguo régimen es restablecido. Y en este periodo, hijo mío, los estados liberales van a ser erradicados. Si la era napoleónica va de 1815 a de 1799 a 1815, la restauración va de 1814, tras la primera abdicación de Napoleón, hasta 1830. Pregunto al salón, ¿cómo se llama la ideología que justifica el retorno del absolutismo y que propone combatir las ideas liberales? Muy bien, conservadurismo. Colocamos acá el conservadurismo. Excelente. Y el hombre creador de esta ideología es el famoso Edmund Burke. Y pregunto yo, Burke decía que lo más importante era mantener el orden social heredado, mantener el estado actual sin alteraciones, mantener el statu quo. Y los conservadores se caracterizan por hacer una defensa cerrada de la monarquía, las tradiciones religiosas, los valores familiares y oponerse al reformismo progresista. Si tú te opones al reformismo progre, eres un conservador. En el Perú, el referente del conservadurismo fue el sacerdote que fue ideólogo de Ramón Castilla y que fue el rector del convictorio de San Carlos. ¿De qué sacerdote conservador estoy hablando? Decía que el pueblo es, en el Perú, inculto y es como un menor de edad al que no hay que obedecer. El pueblo es el menor de edad al que tenemos que formar y no obedecer. Él decía que la soberanía popular es algo antinatural, que a esa falacia de la soberanía del pueblo se le tiene que oponer la soberanía de la inteligencia, el gobierno de una élite culta y con alto nivel de instrucción. ¿De quién estoy hablando? Muy bien, Bartolomé Herrera. Muy bien, Daisy. Muy bien, Marjorie, el ideólogo del pensamiento conservador. Hoy en día hay conservadores, sí. Hoy en día un ideólogo conservador clásico,
sería Agustín Laje. No sé si han escuchado de él. Es famoso en redes sociales por oponerse al reformismo progre, vinculado sobre todo a la ideología de género, ¿no? Otro conservador actual en el Perú sería Rafael López Aliaga, político conservador vinculado al Opus Dei. Muy bien. Listo. Ese es el conservadurismo. Ya está. Ahora, en el famoso Congreso de Viena, se convoca a los países que vencieron a Napoleón para restaurar la monarquía y para hacer un reparto territorial. Y San Marcos, recontra malvada, sacó una caricatura llamada El Pastel de los Reyes, donde representan a los monarcas repartiéndose todo el mapa europeo en este congreso. ¿Cuál es el reparto establecido? Austria se queda con Italia, e Italia es partida en 8. En el futuro los italianos van a luchar por dos cosas: su independencia de Austria y su unificación como Estado centralista. Rusia se queda con Polonia, y en Polonia a lo largo del siglo XIX estallan rebeliones con nacionalistas buscando su emergencia como Estado autónomo. Prusia se queda con Sajonia, que es un estado alemán, y Gran Bretaña se queda con muchas islas y con el Cabo. El Cabo es el nombre de la actual Sudáfrica, antes llamada Colonia del Cabo, porque estaba en el Cabo de las Tormentas, extremo sur de África. Gracias a este congreso, el mapa europeo se modifica. Nace el mapa de 1815. Con nuevos países, como por ejemplo Alemania, fue partida en 39. Alemania se partió en 39 y se le llamó la Confederación Germana. Confederación Germana. Pregunto, ¿tú crees que los belgas, los italianos, los polacos no se van a rebelar buscando... ¿Tú crees que no se van a rebelar buscando, hijo mío, formar estados liberales y nacionalistas? Sí. Para combatir esas rebeliones se crea un ejército represivo llamada la Santa Alianza. La Santa Alianza es el primer organismo internacional del mundo moderno que estaba formada por 3 países, RAP, Rusia, Austria y Prusia. Y la Santa Alianza tenía por objetivo reprimir, combatir, aplastar cualquier movimiento liberal, reprimir revueltas liberales. Chicos, terminamos el penúltimo tema y solamente nos queda uno. Gran Bretaña al comienzo no formó parte de la Santa Alianza, pero luego se integra, después se integra. Se une a la Santa Alianza Gran Bretaña, también se le une Francia, después se integra. Muy bien. Al comienzo no quería estar porque Gran Bretaña es un país monárquico, pero no absolutista, tiene una monarquía parlamentaria. Ya está. Pasamos a las revoluciones liberales. Y ahora sí, chicos, con esto terminamos todo. Las revoluciones liberales son revoluciones burguesas que estallaron a lo largo del siglo XIX. Y van a ser 2 revoluciones. Revolución de 1830
y revolución de 1848. La revolución liberal son revoluciones, como mencioné, burguesas, en contra de los regímenes despóticos. Ya está. Y estas famosas revoluciones, hijo mío, estuvieron fuertemente influenciadas por dos ideologías. La primera es el liberalismo, y la segunda es el nacionalismo. El liberalismo ya sabes en qué consiste, y el nacionalismo es la ideología que sostiene que la nación es la comunidad cultural, unida por 4 vínculos. Voy a poner los elementos con etnia, raza. ¿Qué nacionalismo se ha formado en base a la raza? El alemán, la raza aria. Lengua. La lengua italiana es importante en la configuración del nacionalismo de este país. Con H, historia. ¿Qué países se han formado en base a su historia? México, Perú, tienen historias fuertes. Folclor, tradición. En el Perú, ¿qué nos une? La gastronomía. En Argentina es el fútbol. En Italia es la música, especialmente la ópera. Así que tenemos, hijo mío, esos elementos que otorgan identidad a un pueblo, convirtiéndolo en una comunidad cultural, y esta comunidad cultural la llamamos nación. Y cada nación tiene derecho a la libre determinación, o sea, a decidir qué estado debe integrar. La revolución de 1830 derrocó al último Borbón de Francia. ¿Quién puede decirme, y les leo, quién es el último Borbón que gobernó Francia? Último rey francés de la dinastía de Borbón, derrocado con la revolución de 1830. ¿Quién responde? Muy bien, lo respondió Marjorie. Se derrocó a Carlos X, porque este rey quería restablecer el absolutismo. Muy bien. Este rey quería restablecer el absolutismo con un paquete de leyes terrible llamadas las ordenanzas de Julio. Con estas leyes él quería suprimir, por ejemplo, la libertad de prensa, cerrar el Parlamento, modificar la ley electoral excluyendo a la burguesía del proceso electoral, y la población francesa se rebeló en 3 días de violencia, conocidas como las 3 jornadas gloriosas. Muy bien. Derrotado el rey Carlos X, se le da el gobierno a su primo, Luis Felipe de Orleans. Y este hombre establece una monarquía constitucional. Se establece la monarquía constitucional de Julio. Muy bien, chicos, acá tenemos esta famosa revolución. Ping. Y vamos a la revolución del 48. Esa revolución derrotó al último rey de Francia, que es Luis Felipe de Orleans. Y derrotado este rey por básicamente el proletariado. En la revolución del 48, el obrero
con unas condiciones de vida miserables, se revela pidiendo el voto universal. El voto universal es la gran demanda de la Revolución del 48. Y gracias a esta insurrección se derrota a Luis Felipe y se establece la Segunda República Francesa. La segunda. La primera fue de la época de Robespierre. En Robespierre fue la primera, Y en la Segunda República Francesa se nombra al primer presidente de Francia, que es el sobrino de Napoleón, llamado Luis Bonaparte. Luis Bonaparte, primer presidente francés, quien gobierna del 48 al 51, modernizando París. Ya en el 51 hace un golpe de Estado para perpetuarse en el poder, adquiriendo el título de Napoleón III, naciendo el segundo imperio francés. Si tú eres liberal y eres nacionalista, vas a ser romántico. Esta es la época del romanticismo y es la época de surgimiento de la música romántica, que es lo que más me gusta de este periodo. Hay gente que le gusta la literatura romántica, aparece Víctor Hugo con Los Miserables, aparece Becker, aparece Edgar Allan Poe, pero a mí me gusta más la música romántica. Y si te digo música romántica, ¿de qué música estamos hablando? ¿Qué autor es el referente del romanticismo? ¿Qué compositor? Chino y Nacho, dice el otro. Tony Rosado, lo máximo. Beethoven con doble B. Muy bien, amigo. Ludwig van Beethoven, el romanticismo. Sus grandes obras como la Heroica, Claro de Luna, la Quinta Sinfonía, la Novena Sinfonía, ¿sí? Música ejemplar. Muy bien, Beethoven rompió muchas reglas de la música neoclásica y trajo el mundo sentimental individualista a la música. Estaba jugando nomás. Ya, muy bien, listo. Es la época de Beethoven, Giuseppe Verdi, la época de Federico Chopin, muy bien, la época de Richard Wagner. Ya está. Música hermosa, chicos. Pero ustedes que están acostumbrados a Bad Bunny, y he visto en entrevistas en TikTok, ¿quién es el mejor cantante del mundo? Y muchos chicos de su generación dicen Bad Bunny porque sus éxitos son escuchados en todo el mundo. Hijo mío, el que seas famoso no significa que seas bueno. El diario más leído del Perú es El Trome. No significa que sea un buen diario. La cerveza más tomada es Cristal. No es una buena cerveza, ¿eh? Lo popular no significa que sea lo mejor, ¿eh? Ya pues, chicos. Muy bien. Los mejores cantantes del mundo son pues Whitney Houston, Freddie Mercury, John Lennon, son los mejor con el mejor registro de voz, pues, ¿no? Ray Charles. ¿Qué pasó con la maestra del soul, Aretha? ¿No? James Brown, el faraón Luke Shady. No te pases, pues. Eso solamente pasa en el Perú, ¿no? Estos personajes pintorescos. Somos un país bien raro. Muy bien. A ver. La foto.
Su generación tiene música muy rara, chicos. Hace poco me toqué con una canción de rock llamada Caballo Homosexual de las Montañas. ¿La han escuchado? Considerado el mejor éxito del rock dominicano. Tiene una letra estúpida, pero la música es tipo blues. Caballo homosexual de las montañas. Ningún animal se salva. ¿No lo han escuchado? Muy bien. Listo. Ya está. Vamos a marcar las claves. Ay, esta gente. Estos chicos me hacen reír. Caballo, caballo. A ver, vamos a marcar rapidito, ¿eh? En la 1, ¿qué marcaron, chicos? ¿Cuál fue su clave la 1? Han estado marcando, me imagino, ¿no? Estos no han visto ni las preguntas. Vaya el diablo. A ver, vamos marcando claves. A ver, 1. Muy bien, Cristel, la clave es besito. Besito. 2, marca ya, la clave es casa. 3, casa. 4, dedo. Me cansé, chicos. 5, dedo. Fueron muchos temas, ¿no? 6, enano. 7, casa. 8, avión. Chicos, marca en otro lado para que otro día. 9, avión. 10, beso. 11, beso. 12, dedo. 13, cachudo. 14, dedo. 15, candy. 16, D de droga. Y ya está. Muy bien, chicos. Fue brutal, ¿eh? Fue brutal. Nos despedimos esperando que en su distrito no haya violencia. Me están llegando imágenes de gente que vive en Yerbateros, Porate, de cómo la violencia sigue, la lucha entre mototaxistas peruanos y venezolanos. Comienza el ataque a la población llanera. Si bien muchos de estos grupos han venido a ejercer delincuencia, los que van a salir pagando patos son la mayoría de gente trabajadora. Porque los delincuentes viven encerrados, mandan a extorsionar, envían a peones a cobrar cupos, pero ellos están encerrados en sus depas, ahí dirigiendo, no salen porque tienen amenazas de muerte con otras bandas. A ver, la 6, amigo, es enano, la 7 es casa y la 8 es avión. La 15 es casa también, casa. El sábado ganamos y dale U, dice mi amigo. Va a ser difícil saber quién puede ganar ese clásico. La primavera de los pueblos fue una coyuntura revolucionaria que se dio tras la Revolución del 48. Tras la Revolución Francesa del 48, se extiende una serie de insurrecciones populares en toda Europa y Occidente. Y ese conjunto de insurrecciones se le llamó Primavera de los Pueblos. Está vinculado al 48. Muy bien, hay un chibolo que tiene su pueblo de cristal, dice, Alianza. No soy hincha de ninguno, solamente quiero un buen espectáculo, que equipo que gane lo haga con jerarquía y que no nos deje mal afuera, pues no, porque campeón del fútbol peruano y te golean como 7-0 si te toca con un equipo brasileño.
Así que vamos con todo, ¿no? Ya pues chicos, un abrazo muy grande. Ya está. Y nos estamos viendo. Se me cuida mucho. Nos vemos. Hay que apagar esto. Hasta luego, profesor. Se modifica. Nace el mapa de 1815, con nuevos países como por ejemplo Alemania. Chicos y chicas, les comento que las fotos de la clase de especialización de historia del día de ayer ya están subidas al intranet, tanto en el curso de Historia del Perú como en el curso de Historia Universal. Ahí lo pueden encontrar. Y también estoy procediendo a subir las fotos de los dos primeros bloques del día de hoy, de literatura y de Historia Universal. Los códigos, chicos, les invito a que puedan hacerlo, porque si surgiera alguna inquietud, se puede preguntar al docente. Ahora voy a publicar el CODI, el control diario, son 4 preguntitas de economía para que lo resuelvan. Y bueno, y si hay dudas, me lo comentan para avisarle al profesor. ¿Ya, chicos? Perfecto, chicos. Entonces ya nos alistamos para el CODI de economía.